Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy vuelve Donald Dolmus del Ministerio en Defensa de la Fe.org para seguir hablándonos de la bestia, pero esta vez va a abordar el tema de la bestia que sale de la tierra. En el programa anterior habló de la bestia que sale del mar, así que si están listos, vamos. Bueno, Donald, bienvenido otra vez. Estamos todos en la expectativa de ver quién va a ser ese falso profeta. Bienvenido. Hola Graciela, y gracias por una nueva oportunidad de poder estar en tu programa. Los temas que hemos podido abordar en los episodios anteriores han sido de bendición para muchas personas y nos anima a seguir elaborando estos programas, a seguir investigando para que podamos traerles temas que estén fundamentados en la palabra de Dios y principalmente en esa porción profética de la palabra del Señor que constituye entre un 25 a un 33% del contenido total de la palabra del Señor, según lo que nos enseña la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15-16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, eso va desde Génesis hasta Apocalipsis y por supuesto que eso incluye la porción profética de la palabra del Señor. Te pido que por favor leas el pasaje que está en la revelación de Jesucristo, que lo conocemos como el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y los versículos 11 y 12. Muy bien, dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Muy bien, gracias. Podemos ver acá que el lenguaje que está ocupando el apóstol Juan al describir a estos personajes los describe como unas bestias. Y si recordamos la revelación que Dios da en el libro de Daniel acerca de la sucesión de imperios gentiles, el emperador Nabucodonosor en el sueño mira la sucesión de imperios gentiles como algo que era agradable a la vista. El imperio babilónico, que era la cabeza, luego el imperio medo-persa, luego el imperio griego y luego el imperio romano, iban disminuyendo en la calidad de los materiales, oro, plata, bronce y hierro, pero cuando Dios se lo revela a Daniel, esa misma sucesión de imperios gentiles que iban a tener una relación directa con Israel y que iban a ejercer una influencia muy grande también sobre los asuntos de la nación, Dios se los revela como una bestia. Es importante que sepamos, y ya eso lo hablamos en un programa anterior, de que en este momento vivimos ese tiempo que se llama los tiempos de los gentiles, y que comenzaron justamente con el imperio representado por esa cabeza de oro en la estatua, que en las bestias era un león, y desde ese tiempo hasta hoy, Jerusalén ha estado pisoteada por los gentiles. A pesar de que Israel recuperó el control de Jerusalén en la Guerra de los 6 días, pero podemos ver de que en realidad ellos no tienen una soberanía absoluta sobre los asuntos de la ciudad. Y nos aproximamos, por supuesto, a uno de los periodos más terribles que va a ocurrir en la historia de la humanidad. La humanidad no ha pasado por algo así en su historia anterior a los últimos 7 años de la historia humana tal como la conocemos. Y en ese sentido, bueno, quiero corregir porque en realidad dije nos aproximamos o nos dirigimos, pero en realidad son los moradores de la tierra los que se dirigen hacia ese precipicio escatológico, hacia esa tormenta, ese remolino que podemos vislumbrar ya en el horizonte profético, porque nosotros los creyentes, todos aquellos que hemos nacido de nuevo,
que hemos sido lavados, hemos sido comprados, redimidos por la sangre derramada de Jesús, que hemos sido sacados del mercado de esclavos y ahora somos siervos voluntarios del Señor. Entonces vamos a hacer, según la promesa contenida en Apocalipsis 3:10, vamos a recibir cuerpos, 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18, 1 Corintios 15, todo el capítulo donde Pablo desarrolla el tema de la resurrección, y vamos a recibir cuerpos glorificados semejantes al que Jesús tiene en estos momentos, porque según Apocalipsis 3:10 nos dirigimos hacia un viaje interdimensional. Vamos a entrar a la dimensión donde está Dios y pues necesitamos tener cuerpos que estén capacitados para vivir en esa dimensión. Yo no sé si a las personas que están escuchando esto les llena de emoción, les llena de una expectativa de que cada día que amanece podamos no solamente con nuestra boca, sino con nuestro corazón exclamar como exclamaban los cristianos del primer siglo, y que justamente esta frase era un saludo para todos ellos cuando se miraban de Maranata, el Señor viene, o ven Señor Jesús. Entonces la humanidad se dirige hacia ese punto que Jesús y los profetas dieron todas las advertencias, un día de espanto, un día de tinieblas, un día de muerte, y la mayoría de la población del mundo se dirige hacia ese momento. Entonces, en el Apocalipsis, que se escribe alrededor del año 95, hay ahí ciertos personajes que yo no sé qué tomarán o que consumirán antes de salir con estas genialidades, entre comillas, que dicen que la mayor parte o todo del libro de Apocalipsis se cumplió en el año 70. Tienen que hacer una verdadera gimnasia exegética para poder salir con semejante declaración, porque cuando yo leo el libro de Apocalipsis, y esto no porque alguien me haya influenciado o que alguien me esté diciendo lo que debo creer, pero es evidente que la mayor parte de lo que está registrado en el libro de Apocalipsis no se ha cumplido aún. Y bueno, y vienen estos personajes que generalmente son bastante soberbios y arrogantes porque tienen 4 o 5 títulos de seminarios reconocidos, yo soy un teólogo reformado y esto y lo otro, y vienen y dicen el Apocalipsis se cumplió en el año 70 y por supuesto no es así. Fue escrito alrededor del año 95, se llama La Revelación de Jesucristo, no La Revelación de Juan o de San Juan, y es un libro maravilloso que todos los cristianos deberíamos estarlo leyendo diario, y si lo terminamos de leer, pues seguirlo leyendo, volver a repetir, porque es el libro justamente que el enemigo no quiere que los creyentes lean, y lamentablemente es el libro que no se está leyendo en las iglesias, no se estará leyendo ni estudiando en los seminarios o institutos bíblicos, y por supuesto que si los pastores y líderes no lo están leyendo, no lo están estudiando, entonces ¿qué podemos esperar de las personas que están en las bancas? Van a seguir el mal ejemplo de las personas que están en posiciones de autoridad y por supuesto no van a leer el libro y van a decir, como dice el doctor Reagan en el libro Ira y Gloria, que es su análisis sobre el libro de Apocalipsis, que está disponible en español. Ese libro puede descargarse gratis en mi página, y él dice de que muchos cristianos dicen que no leen el libro de Apocalipsis porque es más confuso que un rompecabezas chino. Entonces esa es la postura que tienen muchos creyentes. Con respecto a estos dos personajes, si ya ocupamos 2 primeras partes de esta serie para hablar sobre el anticristo, creo que todavía, Graciela, vamos a tener que ocupar una parte adicional para hacer una conclusión de las 2 bestias, para que podamos analizar de la relación tan estrecha que hay entre ambos personajes infames y cómo también está relacionado con lo que ocurre en Génesis 6, una invasión angelical para corromper el acervo genético, para que la primera profecía mesiánica contenida en Génesis 3:15, lo que se conoce como el primer evangelio, pues no se pudiera llevar a cabo. Y tú también ya mencionaste un poco de que ahora Satanás va a estar enfocado en el exterminio de hasta el último judío que hay en la faz de la tierra, porque eso es lo que impediría el regreso de Jesús en su segunda venida. Y bueno, antes de leer un poco un comentario que hace el doctor John Walbur, que fue uno de los decanos más reconocidos del Seminario Teológico de Dallas, Texas, me gustaría saber si tienes un comentario de lo que he dicho hasta acá, Graciela, por favor. Quería agregar que eso de no querer leer el libro de Apocalipsis es como leer una novela y no querer leer el final, porque el libro de Apocalipsis muestra el final de la historia. Y a pesar de que sí es un periodo de terror para los habitantes de la tierra,
Para la iglesia es simplemente ver qué es lo que va a suceder en la tierra. Nosotros vamos a estar en el cielo, en la casa del Padre. Vemos que Jesús gana, vemos que hay misericordia a través del libro de Apocalipsis porque hay oportunidades para que la gente se salve a través de los 144,000 elegidos, a través de los 2 testigos, a través del ángel que vuela en medio aire. Eso va a ser un espectáculo, ver un ángel dando el evangelio, ni me lo imagino. Pero es saber el final de la historia. ¿Cómo no saber el final? Ninguno ve una película y dice, está por terminar, me levanto y me voy, no quiero ver el final. Es una tontería. Es triste, es triste. Cambiemos por unos momentos nuestros papeles y déjame ser por unos minutos el entrevistador y te quiero hacer esta pregunta. En tu caminar como creyente, ¿te has encontrado con otros cristianos o incluso con pastores o líderes de que te digan que no quieren estudiar el Apocalipsis o que les da miedo o que del todo pues no quieren estudiar la profecía bíblica? A mí me pasó algo que yo me quedé sorprendido ahorita que andaba en El Salvador y estaba hablando con uno de los pastores que andaba en ese grupo y hubo un momento cuando estábamos conversando en una actividad de que, bueno, yo había terminado de traducir en el último sermón de esa semana, en el último mensaje evangelístico, y él se me acercó y me dice, te felicito, hiciste muy buen trabajo en la traducción. Y básicamente lo que él me dijo es, no, cuando yo le quería dar cierta información de lo que yo estoy haciendo y del ministerio que Dios me ha permitido desarrollar a través de En Defensa de la Fe, pues él así me lo dijo y yo me quedé sorprendido y me dice, no, la verdad que no estoy interesado porque no estoy metido en el estudio de la profecía bíblica. Y yo me quedé, wow. Cómo este pastor o líder anda acá haciendo evangelismo y no le interesa, o sea, ahí está desestimando 1/3 o 1/4 de la palabra del Señor, y realmente pues me quedé estupefacto, me quedé una mezcla de tristeza también. Entonces, mi pregunta es esa, que si te has encontrado con cristianos o pastores de que te digan no me interesa el estudio de la profecía bíblica o me da miedo. Sí, y esto yo lo presenté en el programa que hice de la importancia de las profecías. Uno de los comentarios que nos dijeron fue, yo no me meto con eso, como si fuera algo malo. Y este era un pastor, ¿ok? Otros que les da miedo, pero estos eran personas que asistían a la iglesia. Y otros que no quieren causar división en la iglesia. Pero en realidad la palabra de Dios causa que haya división, porque es confrontadora. Y me pareció muy triste porque me acuerdo en esa época nosotros recién estábamos estudiando el libro a través del Ministerio de Precepto Internacional, que el libro de Apocalipsis está dividido en 4 estudios. Nos llevó como 3 años estudiarlo. Primero estudiamos Daniel, 1 año completo. La primera parte era la parte histórica, la segunda parte era la parte profética, y estábamos todos emocionados de estudiar el libro de Apocalipsis, y encontrarse con gente que no quería hablar de ello era como una gran decepción. Y yo pensaba, pero la palabra dice que Jesús es el espíritu de profecía, entonces en cierta forma están rechazando a Jesús. Y lo otro que me han dicho también, esto fue un pastor, no, dice, me gusta que animar a la gente, pero la Biblia está compuesta de 66 libros. Y es cierto, sí, hay que animar a la gente, también hay que confrontar, hay que enseñar la palabra, punto. Entonces, si estamos sacando un capítulo completo, no estamos enseñando la palabra completa. Y más viniendo de un pastor, que teóricamente el pastor es un llamado. En la palabra no dice que se los eligió a algunos para que fueran al seminario, dice se los eligió para que sean pastores. Y que omitan un libro completo es triste, la verdad que es muy triste. Ciertamente. Ahora sí, a continuación quiero leer lo que aparece en la página del doctor John F. Walbur, que fue uno de los rectores del Seminario Teológico de Dallas, Texas, y comentando acerca de estos 2 versículos que tú ya leíste, él dice lo siguiente: después de la revelación de la primera bestia, Juan ahora contempla otra bestia que sube de la tierra y ocupa un papel secundario apoyando las actividades de la primera bestia. A diferencia de la primera bestia que sale del mar, se dice que la segunda bestia sale de la tierra. Es de naturaleza similar a la primera bestia. Se usa la misma palabra para bestia, así como la palabra otro, que significa uno de la misma especie. Aunque algunos han interpretado la palabra tierra como refiriéndose a Tierra Santa,
es la palabra general para la tierra. Si el mar, mencionado como la fuente de la primera bestia, representa la masa de la humanidad, indicando el trasfondo racial de la primera bestia como gentil, la referencia a la segunda bestia como saliendo de la tierra indica que este personaje, que más tarde es descrito como un falso profeta, Apocalipsis 19:20, es una criatura de la tierra y no del cielo. Argumentar que la tierra significa, y esta es la palabra que usa el Dr. Walburg, Palestina, y que por lo tanto este personaje es judío, es interpretar el pasaje más de lo que dice. No se menciona su origen geográfico ni su conexión racial. Ahora, es muy importante que nuestra audiencia sepa algo. Una vez que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, y te hago esta pregunta, Graciela, ¿qué iglesia o qué religión quedará con toda su estructura jerárquica casi intacta? ¿Qué se te viene? Lo primero que se te venga a la mente, Graciela. Ninguna. No, a ver, ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Sí. Y solamente los cristianos verdaderos vamos a ser sacados de este mundo para ser librados del tiempo, de la hora de prueba que ha venido sobre el mundo entero. En este momento, ¿cuál es una de las religiones principales en el mundo y que se disfraza como cristiana? Oh, la católica. Muy bien. Entonces, la Iglesia Católica Romana, con su Papa a la cabeza, y luego toda la estructura que tiene de cardenales, obispos, va a quedar básicamente intacta. ¿Por qué? Porque no es una iglesia cristiana, pues es una falsa religión de que enseña un falso evangelio de fe más obras y donde la palabra de Dios no es suficiente, sino que tienen que acudir a lo que dice el magisterio de la iglesia, más las tradiciones y por supuesto invalidan la palabra del Señor porque entre uno y otro papa se contradicen. Es más, aquellas personas que andan buscando la unión con Roma en lo que se conoce como el ecumenismo, quizás ignoran o quizás no, de que las maldiciones, los anatemas que están contenidos o que fueron emitidos en el Concilio de Trento aún están vigentes y no fueron anulados por el Concilio Vaticano II. Y básicamente, uno de los anatemas que tiene el Concilio de Trento es que aquellos de nosotros que no creemos que en la hostia, a través de la teoría de la transubstanciación, esté contenido el cuerpo y en el vino la sangre literal de Cristo, entonces somos anatemas. Una vez que ocurre el arrebatamiento, la Iglesia Católica Romana, con el Papa al frente, muy probablemente no va a ser Mario Bergoglio, que ya es de una edad avanzada, y muchos investigadores cristianos han hablado acerca de que el último Papa de Roma va a asumir el nombre de Pedro el Romano. La popularidad, o digamos más bien los reflectores, van a estar puestos sobre el Papa que esté vivo cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, y este personaje que va a trabajar durante la brecha de tiempo, recordemos que ya hemos hablado de este tema, la tribulación no va a comenzar con el arrebatamiento de la iglesia, comienza con la firma del acuerdo contenido en Daniel 9:27 entre el anticristo, Israel y los muchos. Eso es lo que marca el inicio. Eso quiere decir que entre el arrebatamiento y el inicio de la tribulación puede haber una brecha de tiempo que no podemos saber de cuánto podría ser, pero entonces va a quedar operando todo hacia la formación de una religión única mundial que va a ser la religión de la ramera, que va a estar operando durante la primera mitad de la tribulación. El falso profeta no está operando durante este tiempo, porque vamos a ver si nos da tiempo de hablar de eso en este programa o vamos a hablarlo en la segunda parte. El falso profeta va a estar trabajando directamente en un momento donde, según lo que nos enseña segunda de Tesalonicenses 2, el anticristo, que muy probablemente ya en este momento se ha convertido en un Nephilim, ya es un híbrido, y vamos a estar hablando de eso más adelante, en otra parte, no nos va a dar tiempo en este programa. Llega al tercer templo, es un lugar físico, literal, que va a estar en Jerusalén,
no es algo simbólico como la gran mayoría de teólogos deformados afirman sin ninguna vergüenza. No sé que si alguna vez quizás nunca han leído la regla de interpretación formulada por el doctor David L. Cooper, que en su forma resumida dice: si el sentido llano de un pasaje tiene sentido, no le busque otro sentido, porque si no va a terminar con un sinsentido, una verdadera tontería, un completo disparate, como salen diciendo estos teólogos deformados, de que, por ejemplo, lo que dice Will Graham, de que el tercer templo es Jesús. Imagínense clase tontería esa. Creo que le tiraría un pedazo de yeso el doctor David L. Cooper a Will Graham, y el anticristo va a llegar al templo, que lo menciona Apocalipsis. Por eso es que los preteristas viven peleando por la fecha de escritura del Apocalipsis. No lo colocan en el año 95, sino que lo colocan, si quieren colocarlo antes de la destrucción del segundo templo, en el año 70. Y en ese sentido, hace algunos meses miré un debate que es de hace varios años, donde el pastor Mark Hitchcock le pega una real arrastrada, como decimos acá en Nicaragua, a uno de los preteristas más reconocidos. Creo que es este hombre que se hace llamar el hombre con las respuestas bíblicas. No recuerdo ahorita su nombre, pero en ese debate el doctor Mark Hitchcock hizo una exposición magistral de por qué el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 95. Entonces, ese templo del que está hablando el libro de Apocalipsis es donde a la mitad de la tribulación el anticristo da la orden de exterminar a la gran ramera, porque recordemos que incluso hay un libro muy conocido que se llama, lo escribió el apologista cristiano que ya partió con el señor Dave Hunt, y el libro se titula Una mujer cabalga la bestia. Y básicamente entonces miramos que en esta primera mitad de la tribulación, la gran ramera, que va a estar muy probablemente liderada por la Iglesia Católica Romana, va a estar sobre la bestia. Pero llegado el punto medio de la tribulación, el anticristo va a quemarla literalmente. Eso significa que van a acabar con todo su sistema, porque en la segunda mitad de la tribulación, el que va a querer toda la adoración del mundo y va a recibir esa adoración de la mayor parte de la humanidad es esta primera bestia que salió del mar, y que ya explicamos las razones por las que también va a ser un gentil, no un judío. Es el último emperador de los tiempos de los gentiles, y también va a ser el último Nephilim, ya como algo que ya pasó, que ocurrió en el pasado, en Génesis 6, lo que ocurrió también en Génesis 11 con Nimrod intentando establecer un gobierno mundial, construyendo esa torre, esa sigurat, para él erigirse como un dios sobre la humanidad. Lo vamos a ver de nuevo en ese periodo de la 70ª semana. Yo incluso al anticristo lo llamo Nimrod 2.0. En ese sentido, pueden ver que todo lo que estoy diciendo, yo no se queda, wow, qué interesante todo lo que Dios nos revela en su palabra, cuando respetamos las reglas de interpretación, cuando nos sumergimos en el estudio bíblico y estamos interesados en conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres y conocer lo que el Señor ha revelado sobre el futuro. Yo tengo aquí en mis manos un libro que lo escribe el doctor Damon Duck, que es un amigo. Tenemos la oportunidad de comunicarnos, y también está escrito por Larry Richards. Y este es un libro un poco viejito ya, tiene algunos años, pero se llama en español El libro de Apocalipsis, la guía inteligente a la Biblia. Es una serie, y en el apartado que está dedicado al análisis de estos dos versículos voy a leer algunos fragmentos, y con esta manera yo voy a luego llegar a una conclusión. Y quiero leer algunos fragmentos de lo que está escrito en este libro. Con respecto al versículo 11 del capítulo 13, dice el doctor Damon Duck: es importante recordar que el enfoque del mundo estará principalmente en dos lugares durante la tribulación. Una ubicación central será los cuarteles del Imperio Romano revivido, que ya sabemos que allí hay una discusión entre los escatólogos, cuál va a ser el punto en la ubicación de los cuarteles generales del anticristo. Algunos piensan que va a ser en Roma, otros piensan que va a ser en Jerusalén. Yo concuerdo con la postura del doctor Andy Woods de que en realidad va a ser en Babilonia, en Irak, el cuartel general del anticristo. Entonces acá el doctor Damon Duck recomienda que las personas lean Apocalipsis 6, 17 y 18, y esto, ¿verdad?, con su gobierno mundial único, que ya estuvimos hablando en la parte número 1 de esta serie.
Sigo citando lo que dice este libro. La otra ubicación será la tierra de Israel con su religión judía, con su templo, que va a ser el tercer templo, los 144,000 judíos sellados, como muy bien mencionaste, y los 2 testigos. Sigue diciendo, la primera bestia tendrá 10 cuernos, la segunda tendrá 2. Los corderos no tienen cuernos, así que, excepto por sus 2 cuernos, la segunda bestia parecerá un cordero. Esto sugiere que él intentará imitar al Cordero de Dios, que es Jesús, pero en realidad será un lobo vestido de oveja. La primera bestia obtendrá su poder del dragón. La segunda hablará como un dragón. Hablará mucho acerca de el amor, la aceptación, la diversidad, igualdad de género, etc. Condenará el racismo, el sexismo, la pobreza y todas las formas de discriminación. Pero por debajo de todo eso será un monstruo despiadado. Esto está contenido, me gusta mucho esto que ha dicho el Dr. Diamond Duck en su libro. Luego aquí hay un breve cuadro insertado que dice, los falsos profetas de los días postreros. Entonces dice lo siguiente, engañarán a muchos, y pone la cita, Mateo 24:11. Harán grandes señales y prodigios, Mateo 24:24. Torcerán las enseñanzas de la Biblia, las sacarán de contexto y van a negar a Jesús. Eso está en 2 Pedro 2:1. A continuación hay una sección en este libro, me gusta mucho esto que tiene estas secciones acá el Dr. Duck, y dice, lo que otros dicen, y cita al Dr. Thomas Saiz y a Timothy Demi, que el Dr. Thomas Saiz es el actual director del Instituto para la Investigación del Pretribulacionismo, es un hombre muy profundo en la palabra del Señor. El Dr. Saiz y Timothy Demi dicen lo siguiente, el anticristo y el falso profeta son 2 individuos separados que van a trabajar hacia una meta común y engañosa. Sus papeles y su relación serán algo que era común en el mundo antiguo entre un gobernante, el anticristo, y el sumo sacerdote, entre paréntesis, el falso profeta de la religión nacional. Y entre paréntesis ellos ponen, la religión a menudo facilita el gobierno político. Luego procede a hacer un análisis del versículo 12 del capítulo 13 y dice lo siguiente. La segunda bestia, es decir, el falso profeta, tendrá tanta autoridad como la primera bestia, el anticristo. Será el tercer miembro de la Trinidad satánica, pero no usará su gran autoridad para exaltarse a sí mismo. Él la usará para exaltar al anticristo. Sus obras van a traicionar sus palabras que suenan dulce al oído. En lugar de amar y aceptar a todos, va a intentar cambiar las creencias de todos. Él intentará unir la religión y la política al promover una religión mundial y un gobierno mundial. También ordenará que todos adoren al anticristo y no dudará en usar la fuerza. La frase que dice cuya herida fatal fue curada está refiriéndose a Apocalipsis 13:3. Revela que el falso profeta afirmará ser un curador y obrador de milagros. Él será lo que el Señor dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos. Aquí estoy traduciendo de la versión New King James que usa el Dr. Duck en este fragmento. Y con respecto a este versículo, el versículo 12, lo que otros dicen, él cita al Dr. Mark Hitchcock, que es uno de mis expositores favoritos, lo he dicho en varias oportunidades y voy a ir concluyendo con esta parte. El falso profeta es como el imitador satánico del Espíritu Santo. Y así como el ministerio del Espíritu Santo es dar gloria a Cristo y apuntar a las personas hacia Él en confianza y adoración, el ministerio principal del falso profeta será glorificar al anticristo y conducir a las personas para que confíen en él y lo adoren. Hasta acá lo que dice el Dr. Diamond Duck en su libro, el libro de Apocalipsis, la serie de la guía inteligente a la Biblia. Es un libro que ya tiene algunos añitos, pero es uno de mis preferidos. Me gusta por esas secciones que tiene. Bueno, ya para concluir, Graciela, yo solo voy a dar un adelanto de lo que vamos a hablar y me gustaría también que tú le des el adelanto sobre el tema del personaje
serie que me hiciste la pregunta más temprano. Y en la segunda parte de esta serie que estamos dedicando a estos dos infames personajes, vamos a ver el tema de la imagen de la bestia, el tema de en qué momento aparece el falso profeta en el escenario escatológico de la tribulación. Vamos a ver también cómo la tecnología va a jugar un papel muy importante. Entonces yo quiero dejar a nuestros hermanos y amigos que están siguiendo esta serie que queden así con todas las ganas de escuchar quizás una parte más o dos de donde vamos a tratar de desarrollar todo esto, esta información que la Biblia nos ha dejado sobre tanto el anticristo como el falso profeta. Y vamos a proponer también quién nos parece que puede ser un buen candidato para el falso profeta, sin decir nombres todavía. Así es, entonces les dejamos esa invitación desde ya y ahorita no les queremos dejar, como decimos acá en Nicaragua, dejarles mucha información porque se van, aquí usamos el término empachar, como se pudieran indigestar de tanta información que hay sobre estos personajes, así que esperamos que nos acompañen y muy agradecido, Graciela, nuevamente por haber tenido este tiempo. No, al contrario, gracias a vos por estar dispuesto a presentar, y una de las razones por la que tratamos de mantenerlo corto al programa de media hora es porque sabemos que la gente está ocupada y no queremos tomar horas para hablar, pero vos sabés que cuando nos ponemos a hablar podemos hablar horas del tema, hay mucho que discutir, pero muchas gracias, Donald, y entonces seguimos en la próxima. Gracias, y como siempre, Maranata, me gustaba también cómo cerraba sus artículos Jack Kelly, uno de mis autores favoritos y que también ya partió con el Señor, y él decía, ya casi se oyen los pasos del Mesías. Uy, sí, estaba escuchando a James Cadiz que decía, porque él estaba hablando de Israel y lo que está sucediendo allá, y decía, el Señor está más cerca de lo que ustedes creen. Amén. Y wow, Amén. La verdad que es así. Bueno, gracias, Donald, y muchas bendiciones. Okay. Hasta pronto. Hasta pronto. Si no conoces a Jesús, hoy es el día de la salvación, ya que todos estos eventos que están sucediendo nos están llevando en forma acelerada a la tribulación. No lo pienses más, pon tu confianza en Jesús hoy, porque mañana puede ser tarde. Bueno, amigos, en el siguiente programa entonces Donald Dolmus vuelve para hablar de la bestia que sale del mar, así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.